Ajá. Bueno, que no nos veamos, aprovechamos el tiempo, que tenemos poco tiempo, son 40 minutos y ya estoy comenzando en este momento. Creo que ya autoricé a alguien allí para que grabe. Ojalá podamos grabar porque la anterior no pudimos grabarla. Se está grabando, ¿Sí? profe. Se está grabando, profe. Gracias. Y si se grabó la anterior, profe, bueno, lo que pasa es que no hemos podido montarla por problemas de internet. Fino. Pero fino. Entonces me fío de ustedes. ¿Ok? Tranquilo. Bueno, miren, ubiquémonos en el ambiente intelectual en el cual hoy el libro está intentando desarrollar el tema. Hemos en realidad terminado, por lo menos desde el punto de vista intelectual, el periodo llamado moderno. Y en el periodo que pudiéramos llamar posmoderno o también contemporáneo, por eso en el libro hoy se habla en realidad desde la semana pasada, de aportaciones contemporáneas. En el periodo llamado posmoderno hay una crítica terrible a lo que se considera establecido. Explico. Hay unas cosas llamadas grandes relatos o macro relatos. Uno de esos grandes relatos Apagó el micrófono, profe. Ya no es la idea de que hay un prat y la idea de que hay una isla. Ya no se me escucha. Repetir, profe. Les decía que es... Sí. Yo estoy intentando transmitirles la idea de que al final del periodo moderno hay una crítica de los metarrelatos. ¿Me siguen? Crítica a los metarrelatos. Correcto. ¿Qué es un metarrelato? Es una gran historia, una gran creencia, una gran afirmación. Es decir, es la idea según la cual hay un pensamiento, hay una historia, hay una sociedad. En la historia nuestra, la que estamos estudiando, la historia del pensamiento que estamos estudiando en esta asignatura llamada Introducción a la Filosofía, eso termina siendo profundamente cuestionado, porque en realidad no hay un pensamiento. Ustedes al estudiar a Grecia están estudiando un microrrelato, es lo que los griegos han dicho sobre el mundo. Al estudiar la historia griega del mundo están estudiando una parte de la historia y no todo. Por eso hoy nosotros nos encontramos con otras aportaciones contemporáneas, entre las cuales está, por ejemplo, la teoría de la argumentación. Los griegos creyeron, y así nos los enseñaron, de que la doctrina de la verdad estaba ya establecida. Se trataba simplemente de comparar las cosas con el pensamiento. O sea, lo que yo veo debe poder entrar a mi pensamiento por medio de los sentidos y de la razón. Y yo debo poder producir por ese procedimiento una teoría universal del mundo. Esto que nadie dudó en el periodo antiguo y que comenzó a ser puesto en cuestión en el periodo medieval, termina entrando en una crisis profunda en nuestra época. Y ya hoy no se habla de teoría universal de la verdad, sino que se habla de teorías históricas, microrrelatos, por llamarlo de alguna manera. Y ya no se habla propiamente de una teoría de la verdad, sino de una teoría de la argumentación. O sea,
Hoy no se cree que hay verdad y falsedad. Hoy se cree que lo que hay es un modo de sostener las propias ideas y las propias creencias. Por allí comienza el texto el día de hoy. Comienza proponiendo un micro relato. Ya hoy nadie acepta la racionalidad. Entonces hay otras teorías de la argumentación. Yo quisiera que aquí nos metiéramos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dijo, profesor? Que no se le escuchó. ¿Qué opinan ustedes de esto que acabo de decir, de la crisis en la cual se entra en esta época sobre las grandes explicaciones y los grandes relatos? ¿Qué dice el texto? Por ejemplo, ¿qué dicen autores como Habermas, que está suponiendo que ya debemos pasar del periodo teórico que ha producido la conciencia occidental a un periodo más bien práctico, y entonces no decir que existen verdades, cuanto decir que existen argumentos por los cuales yo debo sostener una idea u otra? ¿Ustedes qué dicen de eso? ¿Cuál es la postura de ustedes? Bueno, profe, lo de Habermas, él creo que según el texto decía sobre la razón práctica, ¿verdad? Y, y lo otro que ¿Correcto? me llama la atención es, bueno, pero al cuestionar esto de las grandes o los grandes relatos, ya no empiezan a aparecer que no hay una sola verdad, sino que hay varias verdades, ¿no? Correcto. Entonces eso no como que iría en contradicción de lo visto en la clase pasada, pues. ¿Cómo? Explícamelo un poco mejor, que yo no logro ver en cómo y de qué manera caemos en contradicción. Porque, bueno, habíamos visto o comentado que existía una verdad, ¿no? Y que, bueno, nos vamos aproximando a ella. Pero ahora con esto de los microrelatos, ¿verdad? Entonces estamos como diciendo que existen varias verdades, ¿no? No hay una sola verdad. Es cierto. Entonces ahí no se cae en eso del relativismo, ¿no? Es la verdad según lo que yo creo, es la verdad de lo que cada uno va creyendo, ¿no? Es Bueno, ahí que es lo que, pues, lo que digo, pues. Correcto. Es que no vayas a olvidar, no puedes olvidar que estamos analizando el devenir del pensamiento. Y todavía en el anterior encuentro, en el encuentro de la semana pasada, nosotros nos encontrábamos en la modernidad. O sea, es la modernidad la que produce la crítica del saber medieval. El saber medieval no duda de la verdad. De hecho, sostiene que la verdad es la adecuación de la cosa al pensamiento. Entonces hay verdad y además hay una sola. ¿Está claro? Es el periodo moderno, precisamente con el avance del desarrollo científico, el que va a desarrollar otra racionalidad y va a someter a crítica el concepto medieval de verdad y nos va a producir, tú lo acabas de decir muy bien, verdades. O sea, va a producir pensamientos según cada realidad histórica. O sea, nosotros, por ejemplo, en América y en Venezuela tendríamos, si le hiciéramos caso a los posmodernos, nosotros tendríamos una gran tarea que hacer. La tarea que consiste, al fin y al cabo, en producir nuestras propias creencias, nuestras propias concepciones sobre la realidad. Creo que es importante que esto lo tomemos en consideración porque no es que haya una contradicción, se ha dado una evolución histórica. Como ustedes ven, en el periodo medieval Dios estaba, Dios existía, Dios era el supuesto de la cultura. Pero en el periodo moderno Dios comienza a desaparecer. Y en el periodo posmoderno Dios ya simplemente no está. Podemos tener una sociedad en donde la explicación de ella y del mundo no sea Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Profesor, referente a lo que usted comentaba sobre la verdad de lo que había dicho Oscar, o sea, me hace pensar que existe una sola verdad, como usted lo expresa, y cada uno tenemos una parte de esa verdad, o sea, cada uno tenemos nuestra propia verdad
que conglomerada conforma una gran verdad. Bueno, lo que pasa es que a mí me da temor de que ustedes hagan psicología de la filosofía. El planteamiento no es subjetivista. Si ustedes quieren culturarse, produce, como decíamos la semana pasada cuando estábamos estudiando la hermenéutica, produce una interpretación del mundo que es compartida. Lo que pasa es que no es compartida con todas las culturas, pero dentro de nuestra propia cultura, si compartimos la misma cultura, dicho en hermenéutica, si compartimos el mismo horizonte de significado, nosotros deberíamos coincidir, los miembros de esta cultura, ¿sí? Los latinoamericanos, si pensáramos que el ser latinoamericano es una cultura, o los venezolanos, deberíamos todos coincidir en esta cultura común nosotros, pero no podríamos coincidir nosotros con otras culturas, con los modernos, por ejemplo, con los españoles, con los italianos, con los portugueses. ¿Está claro? O sea, no hagan lectura subjetivista de lo que estamos diciendo. Hagan una lectura, permito que lo hagan, una lectura culturalista. Cada cultura tiene sus contenidos de verdad, que muy posiblemente no coinciden con el que tienen, con el contenido que pueden otros tener. ¿Ok? Claro, o muy oscuro. Muy bien. Profe, Ok. Está bien, profesor. Gracias por la aclaración. Fue muy heráclito. usted dice que ver entonces la verdad como por cultura, ¿no? Porque a mí lo que me llama o me genera ruido, ¿no? Es como se pasa desde esa verdad absoluta, ¿no? Que se creía en la época medieval, ¿no? Y que se está evolucionando, a cómo ahora se dice que cada cultura tiene su verdad, ¿no? Entonces ahí veo como un choque, ¿no? Un ruido. Bueno, o sea, el drama de la interpretación histórica depende, no lo puedes estudiar conmigo en este curso que es apenas una introducción a la filosofía, pero el drama, yo soy profesor de historia de la filosofía y el drama que siempre nos sucede a los profesores de historia es que enseñamos la historia de una manera que parecen gavetas separadas y entonces da esa impresión que tú estás diciendo. Da la impresión como que en el periodo antiguo murió Aristóteles, para quienes piensan que el periodo antiguo termina con la muerte de Aristóteles, y entonces de pronto aparece, no sé, de pronto aparece Tomás de Aquino y ya el mundo está cristianizado. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo se pasó del ateísmo rudo, naturalista, que había en la antigüedad a un medioevo que cree, que tiene a Dios por centro? O sea, ¿cómo se dio eso? Da la impresión que se ha dado por salto. No es verdad. O sea, lo que sucede es que cada época va generando una crítica sobre su propia época. Y entonces esa época va engendrando, va generando las personas, los movimientos que en escaso poco tiempo terminan produciendo otra época histórica, otro pensamiento, otra manera de asumir la vida, de practicar la vida, como decimos en hermenéutica, otro mundo de vida. Eso no pasa, digamos, así, pues como si hubiese un rápido cambio de luces. Eso va pasando sucesivamente. O sea, uno se da cuenta, ¿cuándo existe fe en Roma? Bueno, mucho tiempo después de la primera predicación. Vienen los padres de la iglesia y todavía Roma no está cristianizada. Viene el decreto de autorización de la fe entre nosotros en el año 313 y sin embargo toda Roma no es cristiana. De hecho, los arrianos todavía tienen mucha vida en Roma. O sea, Oscar, quiero sugerirte esta idea a ti y a todos los que en este momento nos están escuchando como un modo de hacerles ver a ustedes que el cambio no es violento. Claro, una época piensa distinta de la otra, pero el cambio no es violento. Se va, como dice Foucault, se va engendrando, es germinal. Ahí hay una semillita de insatisfacción y bueno, poco a poco esa semillita en algún momento genera una crisis
esa crisis reacomoda las cosas y produce un mundo nuevo. El mundo medieval no es el mundo antiguo, pero digamos se va generando poco a poco en la antigüedad. Es que el mundo antiguo se derrumba y el mundo medieval también. No vayas a olvidar que para algunos, para los historiadores políticos, el mundo medieval termina con el descubrimiento de América. Y el descubrimiento de América en realidad engendra la idea de que hay por lo menos otra cultura. Los americanos son distintos de los europeos, son un nuevo mundo. Entonces, no hay solo un viejo mundo, sino un nuevo mundo. El viejo mundo tiene una filosofía y el nuevo mundo debe poder tener la suya. Lo que pasa es que si somos sinceros, si estudiamos bien la historia de la cultura, lo que ha pasado con nosotros es que la vieja cultura, la concepción del viejo mundo se nos ha impuesto, violenta o suavemente. Ahí ustedes dirán cuál es la doctrina en la cual ustedes más creen desde el punto de vista histórico, si ustedes creen en una imposición de la cultura, en una imposición de la fe, o creen que hubo un diálogo más o menos armónico o relativamente violento. ¿Está claro? Pero, Oscar, yo lo que quería era transmitirte a ti la idea de que, digamos, eso no es un golpe y porrazo, o sea, como si se apagaran las luces y se prendieran otras y ya aparece la modernidad. No, eso no se produjo así. Nadie serio puede sostener eso. Gracias, profe. Ok. Otro que me llamó la atención de la lectura era que decía que esto con la filosofía práctica, lo que se trataba era de buscar un alcance valorativo de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí decía que sobre todo en derecho, en política, en ética, ¿no? Y es decir, dejar un poco la teorética, ¿no? La teoría, ¿no? Y ir más a la praxis, ¿no? A la vida, al hombre de a pie. Entonces, Entonces, bueno, quería preguntar también qué se refiere el autor con eso de valorativo, ¿no? De la valoración que le damos cada uno a las cosas, ¿no? Es el valor que le damos. Entonces, y bueno, Sí. y también hacía la diferencia entre disciplinas descriptivas, ¿no? Y disciplinas prescriptivas, ¿no? La descriptiva, bueno, la física, la matemática, eso es lo que llamamos como ciencia, pero colocaba como prescriptiva esas disciplinas que dan normas a los demás, o dan normas a la sociedad. Pero decía el autor que, bueno, al final esas normas o eso que llegaban, esa razón tenía que ser consensuada. Eso es lo que usted ha dicho, como compartida entre todos. No era de uno solo, Sí. o no era algo tampoco tan absoluto, sino que era, bueno, en fin, quedaba a lo que entre todos nos pongamos de acuerdo. Claro, es así. Bueno, es que el cambio de época es precisamente eso. O sea, en el periodo antiguo y todavía en el periodo medieval se partía de la teoría y después se hacía una aplicación práctica. De hecho, nunca hay que olvidar que lo que la filosofía hizo de primero fue hacer los grandes tratados de tipo teórico y después los fue a aplicar. El gran componente de la filosofía clásica es primero teoría y después algunas disciplinas de carácter práctico. Tú estarás pensando y ustedes estarán pensando, pero ¿cuáles de carácter práctico? Fundamentalmente dos, la ética y la política. Esas son prácticas. Y todas las demás, la metafísica, la historia, la antropología, todas las demás son teóricas. Es como si la primera filosofía enfatizó mucho lo teórico y dejó muy de lado lo práctico, y esta época quiere revertir el orden de las cosas. Quiere poner por primero lo práctico, porque al fin y al cabo los seres humanos vivimos de transacciones prácticas. Lo que dice Habermas es interesante. Lo primero que hacemos los seres humanos es comunicarnos. Entonces, lo primero que debe haber es una puesta en acuerdo, una puesta en común de aquellas cosas que nosotros creemos, para entonces después sobre eso y a partir de eso, que es la práctica humana, establecer nosotros las teorías, establecer nosotros los grandes tratados de pensamiento. Es poner las cosas en otro orden. No es que la filosofía deje de pensar, es que la filosofía debe pensar al revés, debe pensar partiendo de lo práctico y no de lo teorético, porque al parecer hasta ahora ha partido de lo teorético. Esta época lo que le exige a la filosofía es, como quien dice, ponerse a la moda,
Ponerse la moda en el sentido de dedicarnos a lo que los seres humanos hacemos. Al fin y al cabo, lo que los seres humanos hacemos es vivir primero. De hecho, hay un dicho latino que es muy crítico de la filosofía porque dice primum vivere deinde filosofare. Primero vivir y después filosofar. Sí, pareciera que eso es lo que esta época le dice a la filosofía, sobre todo a la filosofía medieval y antigua, que parece que fue la filosofía que produjo este modo de pensar y este modo de vivir. Primero la teoría y después la práctica. Hoy se nos exige primero la práctica y después la teoría. Por eso esta época ha enfatizado mucho lo político, la praxis política, porque la praxis política es primero y después viene la filosofía política, después viene la reflexión sobre el acto de los hombres que nos organizamos nuestra vida civil en comunidades o pequeñas o grandes. ¿Ok? Gracias, profe. Ok. Profesor, aquí Profesor Alfonso William. López. Aquí. Ajá. Dale vos, dale vos. ¿Quién es Alfonso? ¿Va a hablar Alfonso? Alfonso. Sí, bueno. Ajá. Entonces, para ir como agarrando hilo, que la filosofía se ocupa de los valores que tratan de descubrir los valores que tienen que ver con la acción humana, Sí, justa, sí, injusta, sin duda. correcta e incorrecta. Sí, correcto. A mí no me gusta que ustedes utilicen, Alfonso, la palabra relativización. No es una relativización, es al fin y al cabo una consideración cultural de la verdad. Es como si en cada cultura tuviésemos que producir aquellas ideas, porque eso es lo que significa el valor. El valor son aquellas cosas que nosotros consideramos valiosas. Y en esa consideración de lo valioso, cada cultura dice qué es lo que le resulta valioso. Por supuesto, puede haber coincidencias entre las culturas, claro, yo creo que las hay. Ninguna cultura ha producido la muerte como un valor. Parece que en todas las culturas el valor es la vida. Ahora, ¿cómo entiende la cultura nuestra la vida? Sin duda que la entiende de una manera diferente de cómo puede entenderlo el sujeto moderno, el sujeto español, el sujeto portugués. O sea, se trata eso, sí, cómo no, de centrarnos nosotros en lo práctico para hablar de lo teórico, porque al fin y al cabo lo que no debería hacer la filosofía es dejar de hacer su tarea. La tarea propiamente filosófica es la tarea del pensamiento. Ustedes lo tienen claro, lo hemos estudiado muchas veces. El objeto de estudio de la filosofía es el ser. No podemos ahorita nosotros decir, no, cambiamos el objeto. Ahora vamos a estar centrados en la práctica. No, la práctica es un nuevo acceso para seguir dedicándonos a lo que nos hemos dedicado siempre y a lo que nos vamos a dedicar siempre. A la tarea de producir un pensamiento, ojalá, que abarque al menos nuestra cultura, nuestro mundo, nuestra manera de vivir. ¿Está bien, Alfonso? ¿Te aclara o te resulta más complicado? No, me aclara más bien, porque él como el común denominador relativizar todo, y es como lo Claro, más fácil, lo más fácil. no Entonces, puede ser. no puede ser, es verdad, sí. Gracias. Ok. Josué, no has dicho nada. Te veo en cámara y no has dicho nada. Estás pensando. Ya iba a hablar, estaba esperando que Alfonso terminara de comentar. Hubo algo que a mí me resonó mucho en la lectura del libro, profe, en cuanto al personalismo, donde se refería que es devolver a cada ser humano el rasgo y la categoría que le corresponde. Y continuaba más adelante diciendo una frase en latín en el libro, bueno, no, en latín no voy a estar nombrando, lo más perfecto que existe en la naturaleza, refiriéndose al ser humano, al hombre. Entonces me llamó mucho la atención esa parte ahí del personalismo, de los autores que nombra Tomás Melendo en su libro. Entonces no sé qué me podría comentar referente a eso. Alguien, yo no sé si fue Manuel,
en algún momento, de los pocos que me han escrito por el aula virtual, me planteó ese asunto, que a mí me parece central en nuestra formación filosófica teológica. Es, bueno, o sea, ¿qué podemos hacer o para qué a nosotros nos pudiera ser útil? ¿Cuál debería ser la utilidad de todo esto que en filosofía estamos haciendo? Mira, si no hay una vivencia humana, antropológica, personal, si no hay un rescate de la dignidad del ser humano, todos estos sistemas de pensamiento terminan siendo piezas de museo. O sea, hay un dato histórico que no hay que olvidar. En el año 1831 muere Hegel. ¿Y qué nos dejó Hegel y el idealismo trascendental? Nos dejó sistemas de pensamiento, o sea, grandes teorías. Pero la crítica que se hace a Hegel en pleno periodo contemporáneo, por ejemplo, el movimiento filosófico existencialista, es que ante los grandes sistemas del pensamiento, el ser humano quedó de lado. De verdad, quedó marginado. Y solo la teología, y en concreto nuestra teología, la teología católica, siguió considerando al hombre como central, como importante. Y aquí es donde viene un problema que yo diría muy severo. El periodo moderno su punto de partida fue la reivindicación del hombre. Pero al final del periodo moderno, la filosofía terminó convirtiéndose en puro pensamiento, en puros sistemas del pensamiento, y el hombre se desfondó. Por eso a mí me parece que esos últimos capítulos, de verdad, esas últimas palabras del libro son centrales. O sea, nosotros debemos hacer un esfuerzo del pensamiento por recuperar la dignidad humana. Lo importante es la persona. Y no hay que olvidar, también esto es un dato histórico, la persona como concepto filosófico es una creación del cristianismo. Es Agustín, es Boecio, los que en vez de hablar de individuos, de sujetos separados, hablan de la persona, y lo propio de la persona es la relación. Con razón nosotros en la doctrina trinitaria hablamos de un Dios que es persona, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se relacionan, que entran en comunión el uno con el otro. Si nosotros pudiéramos, ojalá lo pudiéramos hacer, en esta reflexión germinal que estamos haciendo, rescatar a la persona en nosotros mismos y en aquellos que trabajan con nosotros en los espacios pastorales, hiciéramos una gran cosa, porque hasta ahora es como si los filósofos puros estuvieran muy interesados en los grandes sistemas teóricos, que en el periodo moderno son dos, empirismo y racionalismo. Y después viene el idealismo, que son sistemas de pensamiento, o sea, pura idea. Ojalá nosotros podamos ir más allá de las ideas y rescatar lo que yo considero que hay que rescatar. En eso yo estoy de acuerdo con Tomás Melendo. Hay que rescatar la dignidad de la persona. Lo central, lo más importante es la dignidad personal, ¿no? O sea, ¿para qué tanto pensamiento? Para que la persona sea dignificada, para que la persona encuentre en la sociedad el espacio que debe encontrar. Yo creo que es importante que eso no lo perdamos. Si eso te llamó la atención, Josué, del texto que nosotros hemos ido estudiando a lo largo de este semestre, te felicito, porque ese medio capítulo son apenas una cuartilla, es central. Yo creo que eso es central. Todo lo que hemos dicho es importante, pero esto último sobre el personalismo es central. Tanto que el personalismo es casi una filosofía cristiana. Claro que hay personalistas ateos, pero hay personalistas, digamos, del tamaño de un Gabriel Marcel, que, digamos, tienen una fe verdadera, y es que la fe verdadera puede transformar el pensamiento. O sea, el pensamiento no se autotransforma, pero los sistemas de fe, o sea, la creencia religiosa sí puede transformar el pensamiento. Yo creo que es así. Estoy seguro que es así. Ok, gracias por ese aporte. Profesor tuyo, William. José, nos ayuda. Sí, dime. Gracias a usted, A mí me gustaría profesor. que usted nos hablara un poquito o nos diera otra definición, una definición más concreta, o le diera más contenido a esa frase, pues, que dice la visión responsable. ¿Qué es eso de visión responsable? Es que nosotros, al fin y al cabo, en la tarea que estamos haciendo de filosofía, estamos haciendo una tarea en latín, rispondere, significa
dar respuesta por, o sea, la responsabilidad no es por sí mismo, la responsabilidad está dirigida hacia el otro. Por eso, todo lo que nosotros hacemos debe ayudarnos a tener una visión, o sea, unas ideas que orienten nuestro modo de ver el mundo para dar respuesta a las necesidades de quienes están a nuestro alrededor. Eso es visión responsable, tener unas ideas, ver según esas ideas y abrir esa comprensión del mundo para sostener, para ayudar, para dirigir nuestra vida a los demás. Es que la responsabilidad es un concepto muy manoseado, que a veces nos transmite la idea de que la responsabilidad fuera un asunto como de uno con uno mismo. No, la responsabilidad es un asunto de uno para con el otro. O sea, al fin y al cabo, la primera llamada a la responsabilidad la hace Dios en el libro del Génesis. ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta el Señor a Caín. Y Caín se hace loco. Y por ahí viene precisamente nuestra falta de responsabilidad. O sea, la responsabilidad está siempre dirigida por el otro, no está dirigida hacia sí mismo. La responsabilidad por sí misma o por sí mismo es derivada. La primera gran responsabilidad, la única verdadera responsabilidad es la misión que nosotros tenemos por nuestros hermanos. Parece que los filósofos puros no logran, aunque hablan de ese tema, no le logran dar entero contenido, porque es que el contenido no está en la filosofía. El contenido de la responsabilidad está en la fe, está en la teología. Es de ahí donde nosotros sacamos el compromiso para con el hermano. No puede provenir esa visión de otro corpus de conocimiento como por ejemplo la filosofía. ¿Te sirve esto que estamos diciendo? Claro, ¿Aclara más claro que o nos pone las cosas? sí. Sí, esas son luces que ayudan a entender lo que dice el texto. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Miren, no sé cómo estoy con el tiempo, porque supuestamente son 40 minutos y no sé ya cuántos hemos rodado, pero lo que no quise es que nos dejaran así como en el aire, que en cierto momento... Profesor, tranquilo, que Zoom actualizó y no va a cortar. Zoom le está dando los regalitos de las primeras sesiones. Ay, gracias a Dios. Bueno, entonces podemos... Qué bueno. Vamos a ver si otros tienen dudas, si tienen cosas que aportar. Dime. Ajá. Le pregunto, dentro del mismo personalismo, cuando hace Aportar un referencia poco a lo que usted comentaba a a la la... naturaleza, ¿hace referencia únicamente a una filosofía religiosa o también se puede derivar a una filosofía atea o así? Yo no sé cómo responderte por lo siguiente, y te soy sincero con esto, porque es que los padres de la iglesia, yo voy a ubicar la discusión en los padres de la iglesia. La primera actitud de los padres de la iglesia con la filosofía es de cuidado y de desprecio. Explico. La filosofía es un saber natural sobre el mundo natural. Entonces, en principio no puede convertirse ni la actividad filosófica ni los contenidos de la filosofía en un asunto de fe. O sea, no hay una filosofía teológica o una filosofía que mezcle los contenidos del pensamiento con los contenidos de la fe. O sea, son, como decimos en latín, una contradictio in terminis. No se puede. Ahora, nos podemos encontrar, por ejemplo, la escuela de Alejandría en el periodo anterior generó Clemente, Orígenes, generaron un pensamiento con los contenidos de la fe, con los nuevos contenidos de la fe cristiana, y comienza a hablarse, sin duda, de una primera escolástica. Hay, de hecho, en San Agustín, que hereda todo este gran movimiento, una primera escolástica, o sea, una primera filosofía con contenido teológico. Eso se ha producido, pero hay que tener mucho cuidado con los términos y con la ubicación histórica, porque si ustedes, por ejemplo,
plantean una especie de filosofía teológica en el periodo moderno, le van a caer a golpe, o sea, le van a rechazar. Eso es una contradicción. O tienes filosofía o tienes teología. Son agua y aceite. O sea, así se han criado. Lo que sucede es que al final del periodo moderno, y al final, solo al final del periodo moderno, nos hemos dado cuenta, la humanidad se ha dado cuenta, que aquello que nosotros metodológicamente separamos, que es el pensamiento de la fe, deben poder ir unidos, porque el ser humano es una unidad. El ser humano tiene pensamiento y cree. Con su pensamiento descubre una dimensión trascendente, una dimensión metafísica que abre al más allá, que abre además a un productor del más allá, como ustedes van a estudiar en la filosofía de la religión, que es lo que nosotros llamamos lo absoluto y que en estricta fe católica llamamos Dios. Eso lo vamos a descubrir al final de la modernidad y entonces la contemporaneidad y un gran papa, hay que reconocerlo, como ha sido San Juan Pablo II, ha querido en el terreno nuestro unir fides et ratio, la fe y la razón. Pero hay que tener cuidado. Históricamente se desarrollaron como separadas. O sea, el gran drama de Galileo Galilei al comienzo de la modernidad es precisamente que él es un científico y por lo tanto tiene razón científica, pero a la vez tiene fe. Y entonces él tiene que poder vivir ese gran conflicto. El conflicto de un hombre que es científico cabal y a la vez tiene fe. Y la iglesia que todavía no ha entrado, porque todavía no ha entrado el cardenal Belarmino, no ha entrado este gran sabio jesuita en esta idea, o sea, tiene que abrirse al nuevo mundo que ya no estaba centrado, y no podía estar centrado en la investigación especulativa, sino que ahora tenía que producirse una nueva investigación, y es la investigación científica. Para eso teníamos que pasar por Bacon, teníamos que pasar por Giordano Bruno, teníamos que pasar por Galileo Galilei. Es decir, yo sí creo que es muy difícil tener una visión integral de la cultura y de la sociedad si no se tiene fe. O sea, yo creo que la fe hay que tenerla. O sea, ¿qué le da la fe a la filosofía? Un plus. O sea, abre la filosofía. Si los grandes filósofos se hubiesen abierto en su filosofía a la postura de fe, tendríamos otra cosa. Lamentablemente no se abrieron, peyorizaron, despreciaron la fe y entonces los sistemas que se han producido de pensamiento son sistemas secos, son sistemas burdamente teóricos, en donde la persona con todos sus dramas, con todas sus angustias, con todos sus dilemas, no entra. Por eso esta idea de querer rescatar la integralidad de la persona, a mí me parece que vale mucho, vale oro. Ustedes deberían meterse en su formación por este camino. Ojalá, bueno, lo digo como un deseo que seguramente no se va a realizar, ojalá pudiéramos encontrarnos ustedes y yo en otra asignatura a lo largo del pensamiento y seguir trabajando esto que ahorita estamos trabajando así por estos medios medio frío y de una manera un poco, digamos, accidentada. Pero si un día pudiéramos tener un segundo round, yo les aseguro que un tema, un tópico que habría que tocar, por ejemplo, en la filosofía de la religión o incluso en la metafísica, es el tema de Dios, de cómo Dios apertura la cultura racionalista. Ese sería el gran tema. Muchas gracias, profe. Chévere. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Ajá. Esto también con el personalismo, ¿no? Eh, Él coloca, como usted lo ha dicho y como también dice en el libro, coloca al ser humano, ¿no? A la persona como el centro, ¿no? Y le da esa importancia e igualmente esa relacionalidad, ¿no? Pero también, como dice el libro, ¿cómo entonces quedan los demás seres, ¿no? No sé, la naturaleza, los animales, y nuestra responsabilidad también con ellos, ¿no? No es que solamente todo esté en función es decir, también todo está en función del ser humano, de la persona, pero no que eso lleva a una degradación exacto, de la creación, ¿no?
Me recuerdas al Papa Francisco con su actual insistencia por digamos, por la actitud del ser humano que debe ser al fin y al cabo el protector, el cuidador de la obra de la creación, de la naturaleza. Sí, o sea, esa es una preocupación legítima, pero yo quisiera transmitirte esta idea y a todos los que en este momento están siguiendo esta clase mediada por medio de Zoom. O sea, yo creo que hay distintos paradigmas de interpretación histórica, o lo que es lo mismo, hay distintos modos de cómo pensar la evolución de la historia. Y hay un paradigma que a mí me encanta, que es el paradigma pendular. O sea, la historia no marcha linealmente y ni siquiera la historia es un círculo en donde se van presentando siempre los mismos dramas y los mismos problemas. Yo creo que el paradigma más propio de interpretación histórica es el paradigma pendular. O sea, se va siempre de un extremo al otro. Entonces, de momentos en los cuales, que de hecho fue así, se perdió el ser humano en ese movimiento pendular quedó atrás. Ustedes no deben olvidar que los griegos fundamentalmente estudiaron física, estudiaron la naturaleza, estudiaron el mundo inorgánico y el mundo orgánico, pero el ser humano no estaba. Tenemos nosotros que esperar a que aparezca Sócrates, que entonces va a plantear la importancia de una investigación antropológica. O sea, se fue a un extremo. Ahora, lo siento, Oscar, yo intuyo, creo que lo que va a pasar en la cultura es que nos vamos a ir al otro extremo, a una especie de antropologización, y nos vamos a olvidar de la naturaleza viviente, de las plantas, de los animales y de la inorgánica. Yo creo que por ahí nosotros nos vamos a meter y vamos a tener que esperar otra época para que se vaya al otro extremo y en algún momento del desarrollo histórico encontremos lo que Aristóteles llamaba el justo medio, el equilibrio. O sea, yo no creo que ahorita nosotros podamos soñar siquiera en el equilibrio. Yo creo que debemos soñar en un rescate del ser humano, de su dignidad, porque evidentemente hoy, ante el desarrollo de la ciencia, ante la producción de un mundo artificial, confortable, que nos ha permitido vivir, el ser humano ha quedado prácticamente esclavizado al mundo artificialmente producido. Entonces, ¿en qué debemos o qué debemos esperar que se produzca ahorita? Ahorita nosotros debemos esperar que se produzca, ojalá, un rescate del ser humano en desmedro de lo otro. O sea, en rechazo de lo otro, en relativización de lo otro. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Después, a lo mejor, en otra época, pudiéramos llamar una tercera época, a lo mejor se logra una especie de punto medio, de equilibrio. Pero por ahora eso no es posible. Eso es como en ese drama que espero que a ustedes no les encante eso, pero a las mujeres les encanta eso. Yo sé que tengo una hermana entre mis estudiantes. O sea, esa época en donde se va de un gran machismo a un gran feminismo. Está bien, a mí me parece natural que ahorita se vaya a un extremo que sea feminista o como ustedes quieran, o de género, lo que ustedes quieran. Ese es el extremo. En ese extremo el hombre no está. Ojalá en el futuro nosotros logremos una época en donde haya dignidad isomórfica. O sea, isomórfica significa parejo. O sea, que pueda ser el ser humano varón, reconocido en su dignidad, y el ser humano, que también es ser humano, mujer, reconocido en su dignidad igualitariamente. Pero por ahora no hay igualdad. Y si uno estudia ese discurso feminista, uno encuentra eso. Uno encuentra que al fin y al cabo lo que se quiere no es una igualdad entre el hombre y la mujer, es una prevalencia de la mujer sobre el hombre. Yo no me opongo a eso, yo creo en el péndulo. O sea, se va a ir de un extremo machista a un extremo feminista y después, ojalá, se va a poner en una época histórica llegar al punto medio, al equilibrio, a la mitad. Cuando lleguemos a ese momento, hablamos tú y yo. No sé si estaremos vivos tú y yo en aquella época de equilibrio, ¿no? Por ahora estamos en estas épocas que son polarizantes, son un extremo, se va de un lado al otro. ¿Ok? Gracias, profe. Ok. Por eso estaba leyendo que hoy se celebra el Día Internacional del Hombre. Mira tú, yo te aseguro que si está por ahí una mujer medio feminista, no le gustará. Esta noticia será el demonio, supongo.
Chévere. Claro, claro, todo. Lo damos por finalizado, no hay dudas. Ajá. Referente a eso bueno, referente a eso que usted platicaba con Oscar, a la pregunta de Oscar, hay una parte en el texto de Tomás Melendo referente al personalismo, que cuando Oscar planteó lo de la naturaleza y todas esas cosas, me paré mucho ahí, que dice, lo definidor del personalismo no es solo el estimar notabilísimamente a la persona, sino estructurar toda la filosofía en torno a ella. Es que él hablaba de que se olvidaba de la naturaleza, de todo lo demás, para solamente dirigirse hacia la persona. Creo que ahí se habla más sobre eso. El personalismo quiere resaltar la figura del hombre o del ser humano que se había perdido en todo ese razonamiento de puras ideas por los filósofos antiguos, resaltar un poco esa figura perdida. Creo Así es. que puede hacer algo más o menos así. Sí, no, tú, Josué, tú has entendido bien. O sea, el personalismo es un nuevo acceso al pensamiento. ¿Sí? No es tanto convertir al hombre como el nuevo objeto del pensar filosófico, porque el objeto de estudio de la filosofía está claro desde Tales de Mileto, es el ser. No se trata ahora de cambiar el objeto de estudio, se trata de acceder por otro camino. O sea, se trata de acceder al pensamiento, además por el único camino que es posible, porque solo el hombre tiene filosofía. O sea, solo el hombre puede pensar. Los animales no tienen filosofía y Dios no la necesita. ¿Ok? Porque Él es sabio, Él sabe. El personalismo es un nuevo acceso. Es ver todo a partir de la antropología. O sea, centrarnos en lo que es el estudio del ser humano y a partir del ser humano, entonces montar la metafísica. A partir del ser humano, montar la ética, porque solo el ser humano es el que puede ser bueno o malo, ¿sí? El que se puede dirigir delante de sus hermanos y delante de Dios en la moral. ¿Está claro? Sí, es un acceso, es un modo de entrarle al pensamiento filosófico desde el sujeto, persona, y por supuesto a partir, como nosotros hemos dicho, a partir de la relación comunicativa, ¿sí? Y no tanto a partir de la consideración de unos que tienen pensamiento y otros que no lo tienen, que al fin y al cabo era un planteamiento, digamos, muy común en el periodo antiguo y en el periodo medieval. ¿Ok? Chévere. Es un animal racional. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Por nada. Por nada. Yo espero que les sirva. La idea de estas conversaciones es que les sirvan. La primera parte del curso lo hicimos así como lo hicimos, porque en ese primer momento a mí me parecía que había que poner como una especie de plataforma mínima para con esa plataforma mínima que estaba hecha de lectura y estaba hecho de aquello que yo grababa y después les Buenas. ¿Qué pasó? El profesor se le cayó el internet, ¿verdad? Yo les estoy escuchando. Sí, aquí está viendo bajadas de energía eléctrica. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí lo escuchamos, profe. Sí, se le escucha, profe. Ahora sí, profesor. Sí, les decía que estoy teniendo dificultades con la luz eléctrica y sí hubo
Me desconecté. Si ahorita ustedes me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo Sí, escuchamos. profe. Sí, Sí. sí, se escucha. Bueno, si ustedes quieren, entonces, muy bien. Si entonces ustedes quieren, vayamos cerrando, vayamos finalizando un poco, cerrando. Yo les aconsejo que hagamos esto, un poco cerrando, como puntualizando lo que a ustedes les haya parecido más productivo, lo que a ustedes les haya parecido más útil, aquellas cosas que a ustedes les resuenen como de herramienta para el trabajo que ustedes en la pastoral, porque para eso se están formando, ya han comenzado a hacer. No sé si quieren meterse por allí, es lo que yo quiero sugerirles en estos momentos. No estoy muy claro en lo que quiere, profe, pero bueno. Que nos centremos en este momento en aquello que a ustedes les ha parecido más útil, más valioso. Cuando uno lee, uno ve que hay ahí una serie de elementos. Bueno, entonces, de esos elementos que hay allí, ¿ustedes cuáles les han parecido más centrales, más importantes, sobre todo para su aplicación práctica? ¿No? Porque al fin y al cabo es la época que hoy nosotros estamos comentando. Bueno, a mí resaltó como dos cosas, ¿no? Que me quedan así. La primera es eso de que usted habla de lo que rescata el personalismo, de la dignidad del ser humano, ¿no? Cómo transmitir esa dignidad y cómo valorar en el otro eso, ¿no? También esa responsabilidad por el otro, esas relaciones. Entonces, bueno, ese es el primer punto. Y lo otro también es que, bueno, esto de la filosofía o esta manera de pensar también cómo nos ayuda a resolver los problemas del día a día, de la cotidianidad, eso es lo que llaman la práctica, ¿no? De la praxis, ¿no? No quedarnos solo con un pensar académico o de salón o de informes o de exámenes parciales o de solamente universidad, sino también esto cómo se lleva a la sociedad, al día a día, al kiosquero, a las personas que caminan, a las personas que trabajan, también cómo podemos darle una respuesta a esa gente. Y bueno, desde nuestra condición de religioso, bueno, obviamente se coloca desde la mirada de la fe, ¿no? Desde la mirada de Jesús. Entonces, bueno, yo me quedo con esos dos puntos. El primero es el rescate de la dignidad del ser humano, como usted lo ha dicho, ponerlo sobre el tapete. Y lo otro, bueno, también cómo eso se comunica a la gente del día a día, pues que son los verdaderos destinatarios tanto del mensaje del Evangelio como para eso nos estamos preparando también nosotros. A mi parecer, a mí me resuena mucho que la verdad se vaya transformando a través de los años, desde la verdad absoluta a una opinión, ¿sí? Ya parece que es opinión, esa verdad que antes era absoluta, ya hoy es opinión. Y es algo que hace el mundo un lugar más abierto y nos ayuda a que todos tengamos ese derecho, que seamos merecedores de la libertad, ¿sí? De la libertad de pensamiento, de la libertad de sentimientos, de la libertad respecto a la felicidad o a cómo nosotros somos felices. Entonces a mí me parece bastante interesante esa transformación que sufre la verdad, y que también va adaptándose a cómo están los tiempos, ¿no? La verdad de hoy no es la misma verdad de mañana, y entonces es una cosa que se moldea y que ayuda al progreso de la humanidad. Entonces a mí me pareció eso muy importante. Chévere, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que voy también, profesor, de la mano con Carlos cuando habla de que el mensaje obviamente cambia porque tiene que haber una actualización. Y yo creo que eso también consiste en todo lo que hemos escuchado y lo que también al final del texto de hoy, cuando hablaba sobre el futuro, también nosotros tenemos que tener pendiente, ¿no? Al caso sobre la actualización. Y yo creo que también de lo que hemos hablado, creo que la clase pasada y esta, hablaba mucho de la experiencia. Entonces yo creo que
a mí uno de los puntos primordiales que hoy me pueden ayudar es ese, el de que realmente pueda experimentar algo que yo pueda dar a conocer. Entonces no podemos demostrar o dar a conocer algo que ni siquiera nosotros hemos tenido esa misma experiencia. Entonces yo creo que eso me llama mucho la atención, de que realmente podamos transmitir eso que nosotros hemos experimentado y que funciona, pues. Muy bien. Te felicito. Yo en lo personal, profesor, me pudiera quedar resaltando un poco cuando usted expresaba sobre la visión responsable, que resaltaba de que estaba dirigida al servicio del otro. Y enfocándolo un poco en la vida religiosa o en esta formación que estamos realizando, creo que si el otro no existiera, ¿para qué estamos entonces aquí? ¿O qué sería de nosotros si el otro no estuviera? Si todo está enfocado en nuestra responsabilidad o la visión responsable dirigida al servicio del otro, entonces es muy importante la figura de la otra persona para poder tener la responsabilidad. Entonces, lo enfocaría un poco a eso en la parte pastoral, porque nos formamos como religiosos, o estamos en este camino simplemente para servir. Temprano en la clase pasada el profesor de psicología también hacía referencia un poco a eso, del servicio. Esto es una vida de servicio. Entonces, en pocas palabras, y valga la redundancia, pues estamos llamados a servir. Y la responsabilidad o la visión responsable es eso, el servicio al otro. Correcto, muy bien. Eso vale oro, eso que acabas de decir, eso es muy importante. Muy bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Profe, te lo escucho. Chévere. Bueno, ¿algún otro que esté por ahí? Alfonso, que estoy viendo por aquí, o quien quiera, no les quiero obligar, no los voy a agarrar por el cuello para que ustedes digan, me interesa porque ustedes son inteligentes y son trabajadores, para ver si yo también aprendo. Ajá. No, Sobre todo yo. Yo en lo personal es interesante porque la verdad juega un papel fundamental en la vida, ¿no? Y en la práctica diaria todos creemos que tener la verdad y al final son distintas opiniones, ¿no? Y con todas estas clases me he dado cuenta de la verdad. Es verdad no porque nosotros la creamos o pensemos que es así, ¿no? Sino porque la verdad ya es verdad. Y no se puede modificar aunque yo quiera o aunque yo esté buscando la manera de poder hacerlo. Y con esto de los valores, de darle practicidad a la vida, es interesante porque, como lo decía, lo expresaba ahorita, ¿no? Tiendo en lo personal a relativizar mucho las cosas, ¿no? Y a pensar de que todas las posibilidades son, son como que prudentes, ¿no? Y me quedo con ese pensamiento así, ¿no? Pero me he dado cuenta de que no, ¿no? Sino que está la oportunidad de que podamos comprender de que lo justo es justo y lo injusto es injusto, y lo correcto es correcto y ya, y lo incorrecto lo que es correcto. Entonces es interesante todo esto, de verdad que me parece muy, muy chévere todo lo que se ha hablado en el día de hoy. Bueno, eso es posible por el trabajo de ustedes. Es decir, eso no lo hace el profesor, no lo puede hacer el profesor, lo tenemos que hacer todos juntos. Lamentablemente, por razones de esta pandemia, hemos tenido que hacerlo así, de esta manera un poco fría, es la verdad, pero es un trabajo importante y hay que agradecer esta posibilidad que nosotros tenemos de comunicarnos por aquí, que además es constante porque lo estamos haciendo cada 7 días y después por el aula digital ahí yo les coloco algunas cosas, les respondo algunas cosas que ustedes a veces me preguntan, pero siempre será útil, será importante comunicarnos por aquí. ¿Está bien? Bueno, si ustedes quieren, entonces lo vamos dejando. Ya ha pasado parte del tiempo, todos han tenido una relativa oportunidad de preguntar, de intervenir. No vayan a olvidar, yo lo voy a intentar, que creo que lo hice así, pero a lo mejor algunos se confundieron un poco. Yo voy a intentar, como he hecho por el grupo de WhatsApp, mandarle la invitación al Zoom del próximo día, pero estén ustedes
Mosca, porque alguno me preguntó por ahí que si hoy nos íbamos a encontrar y cuál era el modo. Me lo preguntó como a las 11:20 y tanto. Bueno, vamos a intentar entrarnos de aquí hasta que termine el curso todos los jueves por esta vía. ¿Sí? O sea, yo les voy a mandar la invitación por Zoom, pero que nadie se me confunda, ¿está bien? Menos, por supuesto, el día, que el primer jueves de diciembre tenemos la prueba. Ese día yo les voy a mandar con bastante antelación, como hicimos con la primera prueba parcial. Les voy a mandar las preguntas. Por supuesto, las preguntas son de lo que hemos leído y de lo que está saliendo aquí también, se lo puedo decir ya de una vez, o sea, de lo que nosotros hemos venido conversando y está aquí, pues, ¿está bien? Así que es Ya. importante que ustedes esto lo tengan, y yo también quisiera tenerlo, o sea, que lo podamos tener el encuentro de hoy, que me parece que lo grabamos casi íntegramente, y el encuentro anterior para tenerlo en el aula, y que si alguna persona lamentablemente por el motivo que fuera no pudo acceder, pueda acceder por allí. ¿Está bien? Ok, tranquilo. Sí, Hoy profe. sí, apenas termine la clase, intentamos montar los dos. Ok. Y yo les voy a mandar la invitación hoy mismo o en los próximos días para el próximo jueves. O sea, la invitación para que nos enlacemos por Zoom. ¿Está bien? Vale. Profe, no sé Sí, profe. Bueno. no sé si sabe cómo realizarlo, pero Zoom tiene una manera de que la invitación sea una sola para que con ese mismo enlace nos podamos conectar y no tiene que estar todo el tiempo creando una nueva, sino que con ese ya los jueves ya sabemos que con ese nos conectamos. Lo voy a intentar, como tú me estás recomendando, lo voy a intentar. Voy a intentarlo de aquí a un ratico entonces. Inmediatamente no lo voy a intentar, pero eso, lo voy a intentar para que ya quede que son prácticamente todos los jueves, con la excepción de los de los jueves planeados para pruebas Sí, sí. parciales que estamos teniendo, que lo que nos quedan son 2. De todas ¿Está maneras, bien? nosotros tenemos a la disposición una clase, una de esas reuniones, como le estoy diciendo, que es la que usamos con la profesora de inglés, que la creamos nosotros por el tema de esto. Pues cualquier cosa también está esa por si, para usarla, pues. Falla. ¿Oye? Ok. Está bien, no hay problema. Sí. Okay. Nada, que tengan buen provecho todos. Igualmente, Muchas gracias. Gracias, Buen día. Nos vemos, buen día. Hasta luego. Que estén trabajando. Hasta luego, Igualmente, profe. hasta luego, profesor.